Gloria a Dios. Dios bendiga a los hermanos que ahora se conectan para escuchar palabra de Dios. Aquí hemos adorado al Señor, hemos estado cantándole a Él y ahora llegó el momento de escuchar su palabra. Por eso vamos a lo que vinimos. Les quiero invitar a buscar la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 12. Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. El Evangelio de Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8. Hoy estaremos hablando bajo el tema vendamos el perfume, entre comillas. Vendamos el perfume, por ellos te pido perdón. Juan 12 del 1 al 8, ¿lo tenemos? La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que se va con Cristo dice amén. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor de perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Damos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, y hoy te pedimos que hables a nuestras vidas, que me ayudes a transmitir, Señor, lo que has puesto en mi mente y en mi corazón, que podamos salir de este lugar edificados, aprendiendo de tu palabra, Señor, y Señor, trata con nosotros en esta tarde, en el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Amén. Dios es maravilloso. Vendamos el perfume, una frase que dijo Judas. Hoy he sentido traer esto, ya que con el pasar de los años nos encontramos a veces situaciones donde vemos personas que tratando de vender el perfume, amén, con las mismas intenciones de Judas. Los tiempos han pasado, pero las intenciones no pasan, siguen igual. Y es que cuando usted ha vivido lo suficiente y ha tenido la oportunidad de compartir en diferentes iglesias buenas, iglesias no tan buenas, y compartes con hermanos y aprendes de la palabra y sigues compartiendo, te darás cuenta que con el tiempo a veces las mismas cargas y las mismas heridas vienen de los de adentro. Las mismas críticas provienen de la gente de adentro. La misma hipocresía proviene de la gente que está dentro. En las iglesias encontramos gente muy buena, gente de Dios, y encontramos también gente hipócrita, porque la iglesia es un hospital. La iglesia es un hospital donde van los enfermos. Amén. Y a veces cuando nosotros comenzamos en una iglesia y comenzamos a trabajar y comenzamos a servir, comenzamos a amar y comienza Dios a hacer una obra bonita en nosotros, también vamos a encontrar un grupo de personas hipócritas que nos van a tratar mal. Amén. Así que por eso hoy he querido tocar esta maravillosa historia, que la vamos a encontrar también, pues si usted desea leerla en su casa, la encontramos en Mateo 26, del 6 al 13. También la encontramos en Marcos 14, del 3 al 9. La misma historia que está en Juan 12, del 1 al 8, pero con algunos detalles diferentes. Algunos detallitos que le añade Mateo o le añade Marcos, y va a encontrar la misma historia con unos detallitos extra. Amén. Así que hoy
primero, para entender esta historia bien, debemos ver su personaje principal, que es Jesús, pero también tenemos a María. Esta María no puede ser confundida por María Magdalena, ni mucho menos por María, la madre de Jesús. Esta María es la hermana de Lázaro. La primera vez que oímos hablar de esta mujer en la Biblia es un día que Jesús va a casa de Lázaro, porque Lázaro era su amigo. Un día Jesús va a la casa de Lázaro, comienzan a compartir la palabra, comienzan a hablar, y María decide estar a los pies del maestro a escucharlo. Marta se queja, la hermana Marta se queja porque su hermana María no la está ayudando con los quehaceres para cocinar, para poderle dar de comer a los discípulos, a Jesús, a Lázaro, que estaban ahí. Estaban estudiando la palabra, estaban hablando de la palabra. Entonces Marta se queja con Jesús y le dice: Jesús, María no me ayuda. Ahí es cuando Jesús le dice: Marta, Marta, muy afanada estás con muchas cosas, y María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Entonces, esta es la primera vez que vemos a María actuando, escuchando la palabra de Dios. María tenía esa hambre por buscar del Señor. Y aquí la encontramos, esto usted lo va a encontrar en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38 al 42. Si usted más adelante desea leer la historia. Usted sabe que yo siempre voy rápido, voy al grano, voy directo, pero estas historias están en la Biblia. Usted puede leerla. Lucas 10, del 38 al 42. Ahora, la segunda vez que vemos la participación en las escrituras de María la encontramos en Juan capítulo 11, versículo del 1 al 25, un poco antes de nuestra historia. Y aquí vamos a encontrar a María en una situación un poco difícil, porque su hermano Lázaro está muy enfermo. Lázaro enferma, entonces María se le ocurre la grandiosa idea de llamar a su amigo Jesús a que venga a sanarle, porque Jesús era amigo de la familia. Así que decide enviar un recado donde Jesús, y le dice: Jesús, tu amigo, el que tú amas, está enfermo. Entonces Jesús recibe el mensaje, pero no sale inmediatamente a la casa de Lázaro, sino que se queda unos cuantos días más donde están. Después decide ir a ver a su amigo Lázaro, pero ya habían pasado varios días y Lázaro había muerto. Cuando yo estudio esta historia en Juan 1, del 1 al 25, yo me doy cuenta que algo en María se rompió. Algo por dentro se rompió, porque cuando Jesús llega a la casa, al lugar, María corre hacia él. Y lo primero que María le dice: Maestro, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Le reclama a Jesús prácticamente. Algo en ella se rompió. Al principio la vemos en la primera escena a los pies de Jesús. La vemos buscando de Jesús, aprendiendo de la palabra, aprendiendo a amar a Jesús y su palabra y sus enseñanzas. Pero eso iba a ser probado. Eso que ella estuvo allí a los pies de Jesús iba a ser probado. Y fue probado aquí. Ahora su hermano está muerto. La fe de María quizás está en el piso. Jesús le dice: María, Él va a resucitar. María le dice que lo entiende, sí, que en el día del Señor va a resucitar, pero María no entiende lo que iba a hacer Jesús. Y todavía no entiende la magnitud de lo que es Jesús, que era Dios, que es Dios. Ahora, Jesús resucita a Lázaro. María y todos los que estaban allí quedaron impactados, pero María aprendió quién era Jesús. Ahora Jesús era su Señor, su Dios, el Hijo de Dios. María lo comprendió. Algo se había roto en ella, pero allí fue restaurado su corazón también. Y esa fue la segunda vez que vemos una escena a María. Ahora nos encontramos con nuestra historia en Juan capítulo 12, versículos del 1 al 8. Sabemos todo lo que ha atravesado María. María sabe quién es Jesús. Y ahora Jesús llega a su casa, están contentos compartiendo con Lázaro, que había estado muerto y ahora vive. Y comienzan a compartir. Y María hace algo impresionante. Escuche bien lo que María hace. María tiene un perfume, pero el perfume que tiene María no es cualquier perfume. Es posible que este perfume de gran valor posiblemente costaba $25,000 de hoy.
Así yo me quejo a veces por un perfume que me cuesta $60. Y María tiene un perfume en sus manos que cuesta un año de trabajo de un hombre, que cuesta aproximadamente 300 denarios. Hoy serían $25,800 aproximadamente al salario que está hoy. María decide enjugar los pies del maestro, ungirlos. Pero María no dice, no, voy a echar unas gotas y guardo lo otro para venderlo. No, María enrama todo el perfume en los pies del maestro y luego rompe el frasco. María lo entregó todo porque aunque María tenía algo de gran valor que podía ser utilizado como dote para ella cuando se casara, no, ella lo da todo porque ella ama a Jesús. Y ella sabía algo que los demás desconocían. Porque esto de echar perfume sobre un cuerpo para ungirlo se usaba cuando ya la persona había muerto. Pero María sabe que a Jesús le queda poco de vida. María había comprendido quién era Jesús. Para muchos estaba vetado, estaba velado. Sus ojos no entendían lo que iba a hacer Jesús. Aunque Jesús había explicado que Él iba a morir y que iba a resucitar al tercer día. Pero esta mujer sabía algo que los demás desconocían. Y entrega su amor por completo y comienza a ungir los pies de Jesús. De tal forma que esta escena, hermano, cuando usted estudia esto en Mateo y en Marcos, Jesús dice: lo que ha hecho esta mujer será recordado donde quiera que prediquen este evangelio. Esta mujer será recordada, se hablará de ella. Así de grande fue el amor que demostró esta mujer por Jesús. Ahora, cuando enrama el perfume en los pies del maestro, lo primero que ocurre es que la habitación se llena del aroma del perfume. Entonces Judas huele el perfume y ve la escena, ve que lo enramó todo, que lo echó todo en los pies, que rompió el frasco. Y aquí sale un comentario de Judas: pero ¿no era mejor vender el perfume y darle este dinero a los pobres? Recuerden que Judas, el comentario en sí es un comentario bonito, es un comentario como que dice: wow, contra Judas, tienes razón. Pero no, él lo estaba diciendo, aquí el problema es que lo estaba diciendo hipócritamente. Él no estaba pensando en los pobres, Judas estaba pensando en él, porque Judas robaba del dinero que entraba en la bolsa. Y ya Judas le había puesto precio al perfume, sabía que era un perfume caro. Ahora, aquí vemos la hipocresía de Judas. ¿Qué es hipocresía? Escuche bien. Esto viene del griego hipócrites, a los que les gusta la historia. Del griego hipócrite, que significa actor o intérprete. Los actores griegos usaban máscaras para representar diferentes personajes. Esto en los tiempos de Roma, cuando hacían el teatro, usaban máscaras para representar los diferentes personajes. Por ejemplo, si el actor iba a hacer un personaje de enojado, la máscara que iba a utilizar era enojado. Y con frecuencia en la escena, si estaba alegre, se cambiaban la máscara y se ponían una alegre. He visto hasta videos que por un lado era una máscara y por el otro lado era la otra expresión. Eso lo hemos visto. Entonces ellos se cambiaban la máscara según el personaje que iban a interpretar. Tristeza, una máscara triste. Alegre, una máscara feliz. Y así actuaban. Se llamaban los hipócritas. Así se llamaban. ¿Ok? Con el tiempo el término adquirió una connotación negativa para describir a alguien que finge ser algo que no es, especialmente en el ámbito moral y religioso. De ahí viene la palabra hipócrita. Jesús la utilizó por primera vez en uno de los evangelios que ahora no recuerdo, pero refiriéndose a los fariseos, le dijo: ustedes son hipócritas. Ustedes son unos sepulcros blanqueados. De frente, por fuera son de una forma, pero por dentro están podridos. Ustedes son hipócritas porque ustedes usan una máscara delante de la gente. Eso fue lo que Jesús quiso decir. Y hoy nos encontramos a veces con personas así, hipócritas. Amén. Con unos intereses fijos, con unos intereses en la iglesia, con unos intereses en la feligresía,
Por eso es que en muchos lugares, que hay lugares muy buenos, hermanos, pero en muchos lugares te manipulan para sacarte tu dinero, te manipulan para que hagas algún trabajo. Depende, hermano, hay manipulaciones de todas clases. Y los hipócritas, tristemente, pues hay muchas iglesias que están llenas de personas buenas y de personas hipócritas. Yo recuerdo hace unos años, recuerdo un pastor hace muchos años que decidió tener una visión, y la visión era levantar y comprar un solar, un terreno enorme para ir a hacer un templo enorme para adorar y glorificar el nombre del Señor, donde tuviera salones para grandes actividades, donde tuviera un terreno para hacer un parque, para que los jóvenes y los niños jugaran y tuvieran unas canchas y diferentes cosas. Y le vendió el sueño a la iglesia y le dijo a los hermanos: tienen que sembrar para esto de la única manera que se puede hacer. Comenzó a vender el perfume. Esto de la única manera que se puede hacer es que ustedes pacten, que ustedes prometan, hagan una promesa delante de Dios. Y hubo hermanos que fueron manipulados y dijeron: pues yo voy a dar 500 y en 3 meses yo voy a dar 250, y otros dijeron 1000, y así el pastor recaudó el dinero para comprar el solar y hacer esta visión. Pero pasaron los años, el dinero se desapareció y nunca se compró el solar y nunca se hizo la visión, y han pasado muchísimos años y no se va a hacer, hermano, porque estos son gente hipócrita que lo que hace es vender el perfume, apariencia de piedad, pero su corazón está lejos de Dios y está lejos de los planes. Lo que buscan es alguna manera de ellos ganar y lucrarse. Son hipócritas, aparentan algo que no son. Recuerdo también hace unos años a otro pastor que llegó a una iglesia y comenzó a pastorear la iglesia, y estuvo como 8 años y ponía a los hermanos y estableció en una iglesia que no se hacían ventas porque llegaban las donaciones solas y las finanzas estaban bien. Pero este pastor tenía su visión de que cada sociedad en la iglesia tenía que aportar para el fondo de la iglesia y para los trabajos que se hacen y todo eso, y cada sociedad tenía que hacer actividades, y cada sociedad tenía que vender hot dog, y este mes le toca a la sociedad de damas, y la sociedad de damas tenía que vender alcapurrias, tenía que vender hot dog, tenía que vender almuerzos, y después la otra, la sociedad de niños, y allá estaban los líderes cargados, no solo cargados de lo espiritual, sino de esta carga que tenían que vender. Y se recaudaba el dinero. Después el pastor, Dios lo movió supuestamente de la iglesia, y la iglesia le tuvo que dar una regalía de $10,000, y tuvieron que aumentarle, porque en todos esos años que él estuvo pastoreando, como 8 años, nunca le dieron un aumento. Así que se llevó como unos $17,000. Lo que los pobres hermanos habían recaudado en esos años se lo llevó, porque estuvo vendiendo el perfume con una apariencia de piedad, pero su corazón estaba lejos de Dios. Solo tenían unos intereses específicos, hermanos, y así está la iglesia. Muchas iglesias muy buenas, hermanos, pero usted tiene que saber dónde usted se mete, dónde usted está. Una iglesia que te exige a ti, además de que usted ofrende, de que usted trae donaciones a la iglesia económica, que te exige por encima más cosas y más carga, que usted, en vez de llegar a la iglesia, usted sale más cargado. Hermano, usted está en una iglesia equivocada posiblemente, hermanos. Ese no es el evangelio correcto. Amén. Ahora, lo contrario de la hipocresía es la sinceridad. A los que les gusta la historia, la palabra sinceridad viene del latín sincerus, que a su vez deriva de sine cera, que significa sincera. Originalmente esta expresión se utiliza en las antiguas Roma para describir productos puros, como la miel, por ejemplo. Recuerden que la abeja hace la miel, pero también produce una cera donde hace su panal. Y con frecuencia en aquellos tiempos vendían la miel con pedacitos del panal de cera. Y cuando la vendían sin esos pedacitos, decían: esto es una miel pura, esto es una miel sin cera. También en la antigüedad
en la antigua Roma se vendían esculturas y vasijas, pero cuando estas esculturas se hacían con el tiempo, a veces se quebraban y se le untaba un poquito de cera, se lijaban y se vendían como nuevas. Pero con el tiempo, cuando la persona la compraba, con el tiempo el sol le daba el viento y se comenzaba a agrietar por donde estaba puesta la cera. Entonces, cuando los escultores vendían las figuras y vendían que eran originales, decían: esta escultura es sin cera. Y de ahí viene el término. Con el tiempo el término se utiliza para describir a personas honestas, a personas transparentes. Y eso es lo que Dios quiere. La semana pasada estuvimos hablándolo, que seamos sinceros ante Dios. Ahora, María entendió lo que muchos no entendieron con Jesús. Y María tenía un corazón sincero. María demostró su espiritualidad cuando hizo esto. A nosotros, hermanos, nos enseñaron. Esto yo lo aprendí desde niño. Pero con María yo veo otra cosa. ¿Cómo podemos medir? Escuche bien esto. ¿Cómo podemos medir la espiritualidad? A mí me enseñaron desde muy niño que la espiritualidad se vendía. La espiritualidad se reflejaba con algo que llamábamos, con el tiempo se llamó BOA. Uníamos las primeras palabras: Biblia, oración y ayuno. La B de Biblia, la oración, la O de oración y la A de ayuno. Entonces decía BOA. Esa es la forma de que usted sea espiritual, mi hermano. El ministerio de la BOA, y así decía. Pero cuando uno es adulto, uno estudia y se da cuenta que es una falacia. ¿Por qué? Porque los fariseos oraban 3 veces al día, ayunaban 2 veces a la semana y no eran espirituales. Era gente que estaba lejos de Dios. Era gente religiosa, pero no estaban cerca de Dios. Ahora, ¿cómo podemos medir la espiritualidad? Miremos a María. María demuestra su espiritualidad, estaba cerca de Dios. ¿Y cómo lo demuestra? Vamos, analicemos cómo hoy no podemos, dejemos la hipocresía a un lado. ¿Es bueno orar? Sí, es bueno orar. ¿Es bueno ayunar? Es buenísimo ayunar. ¿Es bueno leer la Biblia? Amén, es fantástico leer la Biblia. Pero leyendo la Biblia, orando y ayunando no demuestras tu espiritualidad. Esas son prácticas que hace un creyente. Leer la Biblia, orar, ayunar, son buenísimos. Pero ¿cómo demuestro mi espiritualidad? Número 1, una transformación interna. Somos transformados desde nuestro interior hacia afuera. La Biblia dice: transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Algo se renueva en nuestra mente cuando venimos a los pies del Señor y comenzamos a ser transformados de adentro para afuera. Muchas iglesias no lo hacen así, lo hacen al revés. Y no dejan que Dios transforme de adentro para afuera, entonces lo hacen al revés. Transforman de afuera para adentro. Entonces usted ve la transformación afuera, la falda bien larga y la lengua igual de larga. Porque cambiaron su vestimenta, pero por dentro no han sido transformados. Entonces invierten las cosas porque no dejan que el Espíritu Santo trabaje en sus vidas. Entonces la primera forma que yo demuestro mi espiritualidad es una transformación interna. Segunda forma, evidencia del amor al prójimo. A Jesús le preguntaron: ¿qué es lo más importante en la ley? Y Jesús le dijo: hay 2 grandes mandamientos. Amarás a tu Dios con toda tu fuerza y a tu prójimo como a ti mismo. Evidencia de ese amor, hermano, a nuestro prójimo. Aquí María la vemos demostrando todo su amor. No escatimó nada. Derramó todo ese perfume costoso porque ella amaba a Jesús. Vemos su espiritualidad. ¿Ok? Tercera, voy rapidito, hermano, para ir cerrando. Tercera, la lucha contra el pecado. Demuestras tu espiritualidad cuando hay una lucha en contra del pecado. Cuando usted decide no pecar. Cuando usted decide alejarse del pecado. Ahí se demuestra tu espiritualidad. Pero si usted está
llegó a los pies del Señor, pero sigue en la misma conducta. Al principio no es fácil, al principio uno cuesta, tarda, pero si usted lleva años en el Evangelio y no ha podido dejar de ser mujeriego, pues usted nunca es espiritual, usted nunca ha dejado el mundo, usted ha continuado con las mismas actitudes, usted no ha dejado que Dios transforme su vida. La lucha contra el pecado es la tercera. La cuarta, una búsqueda de la verdad. Aquella persona que llega a los pies del Señor comienza a seguir buscando de Dios. No se quiere perder un servicio, es el primero que llega a la casa de Dios. En su casa está en una búsqueda continua del Señor, en una adoración continua. Recuerde que adoración no es que yo le canto a Dios, no. Adoración es una búsqueda. Siempre estoy adorando a Dios. Cómo hablo, cómo camino, cómo en mi trabajo me ven. Así, eso es una vida de adoración. Así que estos 4 puntos es la manera de usted demostrar su espiritualidad. Transformación interna, evidencia de amor al prójimo y a Dios. Y la lucha contra el pecado y búsqueda de la verdad. Orar, ayunar, leer la palabra, muy buenas cosas, pero son prácticas que hace un creyente. Amén. De todas estas 4 que yo te he mencionado, te hablaré de la más importante. La más importante es el amor. Y es la más que se refleja con María. El amor. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 13 que usted puede tener todas las lenguas del mundo, pero si no tiene amor, nada soy. Mire cómo lo dice. Quiero compartirlo contigo para ir cerrando. 1 Corintios 13. Si yo hablase en lenguas humanas y angelicales y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviera profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Así que de todo esto lo más importante es el amor. Y hoy carecemos del amor de Dios. Entonces, ¿dónde está nuestra espiritualidad? Nos hemos convertido muchas veces en hipócritas. Aparentamos algo que no somos. Y con el tiempo la hipocresía destruye. Con el tiempo la hipocresía lastima. ¿Cuánta gente no se ha ido herida de iglesias por los hipócritas? Porque llegó ese hermanito y está trabajando y ese lo que está buscando es otra cosa. Entonces la gente quiere trabajar, quiere amar, pero se van heridos de las iglesias. Por eso hoy a este mensaje le hemos puesto vendiendo el perfume. Por ellos te pido perdón. Y hoy yo te pido perdón por todos esos hipócritas que han marcado, que han tocado tu vida, que te han herido, que te han lastimado. Hoy por ellos te pido perdón. Te pido que le des una oportunidad a Dios, que recapacites y que entiendas que no todas las iglesias son malas. Hay iglesias de Dios, hay iglesias donde hay gente de Dios, donde se predica el evangelio de verdad. No donde se predica una hipocresía, no donde lo único que les interesa es tu dinero, tu finanza o lo que tú puedes traer. No. Hay gente que le interesa tu corazón. Aquí en el refugio no nos interesa tu bolsillo, nos interesa tu corazón. Así que yo hoy te pido perdón por todos aquellos líderes, pastores, hipócritas que te han herido, que te han marcado. Y yo quiero invitarte en esta hora a estar sobre tus pies. Vendamos el perfume, por ellos te pido perdón. Hoy debes dejar que Dios te ayude, que Dios sane tu vida. Que Dios te dé nuevas fuerzas para que puedas continuar hacia adelante. No importa hay iglesias muy buenas, pero como quiera te vas a encontrar siempre uno que otro hipócrita. Por ellos te pido perdón. Yo quiero orar en esta hora para que Dios te sane, Dios te ayude, para que salgas de aquí diferente. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, Señor, te amamos. Señor, te necesitamos hoy más que nunca. Sana nuestras heridas. Con cuántos hipócritas no nos hemos encontrado. Gente vendiendo el perfume, Señor, lastimando a tus hijos, a tus hijas, Dios.
Y hoy venimos delante de ti, Señor, con un corazón agradecido, con un corazón sincero, pidiéndote que nos sanes, que nos ayudes a seguir hacia adelante. Padre, mira a las personas, Señor, que están ahí viéndonos a través de las redes sociales. Mira sus corazones. Ayúdalos, Señor, a seguir hacia adelante. Padre, ayúdalos y fortalécelos. Sana cada herida y ayúdanos a seguir peleando la buena batalla de la fe. Que aunque se levante el enemigo como río, podamos ver cómo tu Espíritu levanta bandera sobre nuestra familia, sobre nuestros hogares, sobre nuestros matrimonios, sobre nuestros ministerios, sobre nuestras vidas, Dios. Bendícelos, Señor. Padre, ten misericordia de los que venden hoy el perfume. Y ayúdanos a seguir hacia adelante, Dios. Te necesitamos, te amamos. Ayúdanos a nuestra espiritualidad que continúe en continuo crecimiento, buscando tu presencia, buscando tu rostro. Padre, en el nombre de Jesús te damos toda la gloria y honra a ti. Amén. Amén. Nos despedimos de los hermanos que están ahí en las redes sociales. Dios les bendiga, Dios les guarde. Recuerde que el próximo domingo estamos aquí en Iglesia Refugio en Comerío a las 4 de la tarde. Así que te esperamos. Dios te bendiga.